Recuerden que si buscan producto de Vampire The Eternal Struggle, pueden contactarnos en Betes México a través de nuestras redes sociales. Contamos con el catálogo completo de Black Chantry y envíos en todo México. Bienvenidos, Matusaleas. Preparen su pool y elijan sus vampiros, porque Vampire The Eternal Struggle está aquí. Estás escuchando Masterface. Bienvenidos, esto es Masterface. Pasen libres y por su propia voluntad a este podcast dedicado a Vampire The Eternal Struggle y dejen con nosotros un poco de su buena vibra y continúen. Muy buenas noches a todos, bienvenidos aquí a su podcast favorito Masterface. Estamos una noche más muy emocionados, al menos yo personalmente muy emocionado de lo que se viene en este capítulo. Creo que traemos una buena conversación aquí, bastante rica para todo el mundo. Y como siempre, no estoy solo. Me acompaña en esta ocasión, única y exclusivamente, el buen Alberto León. ¿Cómo estás, Alberto? Hola Luis, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues sí, aquí empezando un nuevo capítulo más de Masterface. Perfecto. Desafortunadamente, hoy Carlos tampoco pudo llegar. Ya saben que Lalo ahorita anda como en un descanso tecnológico. Carlos hoy no pudo llegar, pero bueno, les mandamos un gran saludo desde aquí y esperemos que para los siguientes episodios, como siempre, pues ya los tengamos de vuelta. El día de hoy tenemos un gran capítulo sobre uno de los arquetipos que nos hacen falta, de los últimos dos que nos hace falta revisar, que es el Toolbox. Pero antes de entrar con el tema, vamos rápidamente a la sección de noticias. Noticias de la semana. Y bueno, en la sección de noticias la verdad es que tenemos poco que comentar. Lo primero que nada es que para cuando ustedes escuchen esto, ya habrá terminado este evento de preventa que pusieron para que todas las comunidades podamos pedir el nuevo producto de Echoes of Gehenna a la tienda de Black Chantry, que recordemos que por temas de licencia y que es un producto legacy, etcétera, etcétera, solamente va a estar disponible a través de la tienda de Black Chantry. Entonces, pues bueno, yo creo que muchas comunidades, al igual que nosotros, estuvieron haciendo esta cuestión de pedidos pues, en bulk, ¿no? O sea, pedir masivamente para toda la comunidad y ahorrarse temas ahí en gastos de envío y todo. Entonces, pues bueno, ya habrá terminado la preventa. Toda la gente que participó con nosotros, que se sumó ahí al pedido para bajarle a los costos de envío, muchas gracias. Seguramente ya les habremos mandado a todos sus actualizaciones de cómo va este tema. Y pues esperamos tener el Echoes of Gehenna pues pronto, ¿no? Ya sabemos que se va a empezar a enviar con el mes de junio. No sabemos exactamente qué día, pero en el mes de junio. Entonces esperemos que no tarde demasiado. Y pues veremos qué podemos hacer con ese, ¿no? Por aquí Alberto me estaba comentando algunas ideas para ver si armamos un pequeño evento alrededor de las Gehennas. Sí, sobre todo aprovechando que vamos a tener acceso a este set de cartas que pues eran muy complejas de conseguir, complejas de jugar y pues hay que aprovecharlas, ¿no? Esperemos armar algo próximamente, ahí estaremos comentándolo, pero el punto es que podamos interactuar con este nuevo producto para que todos lo disfrutemos, nos la pasamos muy bien y pues sobre todo les demos como nuevos usos, ¿no? No faltará quien en la comunidad encuentre una forma de utilizar los efectos de las cartas a su beneficio de las peores formas, ¿no? Excepto con imbuidos, que es terrible, pero bueno. vamos a tener que banear a esos señores si por alguna razón hacemos evento de Gehennas, porque yo creo que nadie va a querer enfrentarse a ese monstruo. Sí, tendría que ser como bienvenidos todos los mazos excepto imbuidos. Así es. Humanos fuera, por favor. Bien, lo que sigue es que también junto con con esta preventa que se acaba de Echoes of Gehenna, también se va a estar terminando, digamos, como las fases de preventa o pedidos, en este caso solo de retailers, de el Shadows of Berlin, que recordemos que Shadows of Berlin era este paquete de promos que ya no es promos y que sí van a estar de venta en sus tiendas locales. Entonces, bueno, la verdad es que no sé qué comentar de este producto. Yo creo que a mucha gente no quedó como satisfecha, tiene un sabor de boca muy raro.
y pues no sé qué tanto vaya a haber de verdad en las tiendas locales y qué tanto se vaya a vender en las tiendas locales, pero pues bueno, ¿no? Si ustedes tienen algo que comentar aquí sobre este producto, pues recuérdenos, déjenos ahí en los comentarios, en sus propias comunidades, cómo le están haciendo las tiendas y la gente que encargada de la distribución para traerlo, etcétera. Y pues nada, sus opiniones, ¿no? ¿Tú qué opinas, Alberto? ¿Cuál es tu predicción? Ay, no, no quiero hablar mucho al respecto, solo puedo decir que había puesto una expectativa sobre este producto y pues bueno, pues teniendo tanto de lore, teniendo tanto material que pueden volver a sacar, el producto se siente muy forzado, sí se siente que había sido planteado como un material de promo y que simple y sencillamente pues bueno, yo imagino que va a ser algo que no se vaya a comprar tanto porque pues va a traer 10 copias de cada vampiro y una Claro. copia de las cartas que creo que nos interesaría más tener, ¿no? Como el Aranteves. ¿No? Entonces, híjoles, pues muy buena suerte. Quizá yo me haga de un solo paquete porque pues no quiero 40 yolos. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Yo también estaba pensando como uno, a lo mucho dos de pronto, porque el Twilight Camp y las... ¿Cómo se llama? Y las Golconda es una cosa que a lo mejor no juegas una por mazo, pero... no lo sé. Yo lo veo difícil. Pues sí, En fin, suerte con tus copias. así es. A ver, ya después veremos qué hacemos con esos 10 yolos. Como dice la gente aquí, tapizamos una pared o algo se le hace. Pero bueno. Y finalmente, pues simplemente dos recordatorios, más que noticias son simplemente dos recordatorios. El primero de ellos es que, como saben, la Liga Chilanga sigue su camino. Ya estamos, cuando se escuchen esto, a medio camino de aquí a la jornada número 3, que se va a jugar en la tienda de Wonderland, ahí por el centro de la Ciudad de México, para que se vayan registrando ahí en BCN Crisis. Ya se la saben, que si no están en BCN Crisis no van a poder jugar después, entonces completen ahí sus preregistros. Y nada, tú ya sabes, Alberto, qué vas a jugar para la jornada 3. Pues yo creo que le daré una oportunidad a los Nosferatu Antitribu con Inside Earth. A ver Qué qué tal me terror. va con eso, ¿no? Yo no tengo ningún empacho en decir que voy a jugar porque pues sabemos bien que una parte de la naturaleza de este maravilloso juego es que pues por más que tengas tu estrategia muchas veces no te puede salir o te Así puede es. salir muy bien, ¿no? Entonces pues bueno, sí estoy afinando ese y pues bueno, un agradecimiento a Wonderland, ahí en Plaza Atenas, en el mero corazón de la Ciudad de México, sobre los restos de Huitzilopochtli. Así es, así es. Que por cierto, ahora que estás agradeciendo a Wonderland, me acabas de recordar, sí váyanse apuntando a la tercera jornada, porque recordemos que Wonderland es una tienda que apenas se está sumando a la comunidad de Betes. Todavía está ahí viendo qué días va a meter, metiendo su propia comunidad aquí en el juego de los vampiros. Y con toda esta emoción que traen, dicen por ahí que van a traer como varios regalillos, ¿no? Extras, que ya saben que ahorita estamos manejando, digamos, como una premiación bastante austera para los torneos de la liga y parece que Wonderland va a poner ahí un poquito más ahí de su parte para que estos premios sean un poco más llamativos. Entonces váyanse apuntando porque esa tercera jornada va a estar bastante buena y bastante jugosa en términos de lo que se pueden llevar si ustedes ganan este torneo. Así que a pelearla duro. Y ya finalmente, pues simplemente que toda la gente recuerden que ahora vamos a estar jugando básicamente de jueves a domingo. Solamente nos falta el viernes. Vamos a estar jugando jueves en Cerebrum, vamos a estar jugando los sábados en Norx Stories y vamos a estar jugando los domingos en el Club Juegos de Mesa. Por cualquier cosa, chequen los calendarios que van a estar poniendo todo el tiempo en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, para que pues toda la gente que se está sumando a este juego, pues siga y todo el tiempo esté encontrando mesas y le termine enamorándose más pronto que tarde. Sí, yo creo que esto habla muy bien de cómo es que la comunidad ha crecido. O sea, de pasar de una mesa cada 15 días, ahora prácticamente todos los fines de semana, pues es un gran avance, ¿no? Entonces, nos estaremos encontrando en las mesas, igual invitando a nuevas personas a que se integren, a que jueguen con nosotros y pues siempre en la mejor disposición. Perfecto, pues hasta ahí con la sección de noticias, así que ahora sí, vámonos con el tema. El Club de los Juegos de Mesa, la Casa del Betes en México. Síguelos en sus redes sociales. Y pues bueno, esta semana
empezamos con un nuevo arquetipo, ya dejamos atrás los mazos de bloqueo y nos vamos a pasar ahora a los mazos de Toolbox, que ahorita vamos a platicar esencialmente que son los mazos de Toolbox, pero el resumen más rápido es que, como bien su nombre lo dice, es un mazo que hace varias cosas, que no está especializado o enfocado en hacer una sola cosa como lo veíamos con los anteriores, que puro bleed o puro votos o puro bloqueo, sino que aquí intentas combinar distintas partes de estas estrategias y pues juntar, digamos, ahora sí que herramientas eficientes para poder sacar una buena partida, ¿no? Y sabemos que mucha gente a lo mejor nos puede decir, oye, pero ¿por qué se brincaron hasta el Toolbox? ¿Por qué no vieron primero el combate y ya después de que vieron todos los arquetipos especializados ya se pasaron al Toolbox? Y bueno, esa es una buena pregunta que la verdad es que queremos contestar con el arranque de de este tema. Y básicamente la razón de por qué en toda esta planeación elegimos ponerlo así fue porque al menos desde mi perspectiva, creo que el combate parece como una especie de parte integral de la identidad del Toolbox, ¿no? No sé cómo lo veas tú, Alberto, a ver si estás aquí de acuerdo o no conmigo, pero yo cada vez que escucho a alguien decir que un mazo es Toolbox, parece que es que dentro de las 4 cosas que puede hacer, una de esas siempre tiene que ser combate. Yo no he oído a mucha gente decir, es que lleva un Toolbox que no lleve absolutamente nada de combate. Bueno, pues tú mejor que nadie lo dices, el Toolbox se dedica a hacer varias cosas, efectivamente entre ellas está el combate. A mí me parece muy importante ver el Toolbox antes del combate porque justamente el Toolbox puede ser una síntesis de los anteriores arquetipos que hemos visto hasta ahora y puede ser perfectamente la introducción al combate, dado que ocupa pues un poco de todo. Entonces son construcciones que suelen ser complejas porque pues tenemos un número limitado de cartas y no sabemos específicamente cuánto vamos a necesitar como para acciones, reacciones, combate o diferentes sinergias. Y también suelen ser mazos que tienen pues una interacción muy grande en toda la mesa. Entonces, personalmente creo que son como los mazos que tienen un grado mayor de dificultad a la hora de tomar decisiones, pero también son muy divertidos y hay una variedad increíble de mazos Toolbox, porque también existen aquellos mazos Toolbox que no necesariamente combaten, sino que se dedican a desgastar los recursos de los oponentes y posteriormente pues como que le huyen o continúan sus acciones, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que de momento te podría decir al respecto. No, y está perfecto porque justamente eso es... o sea, ahora sí que estamos anticipando un poco la conclusión de por qué pusimos esta aquí y pusimos los mazos que vamos a ver más a continuación, o sea, bueno, en los siguientes capítulos, en esta categoría. Y es esencialmente porque, como les digo, yo siempre que he estado en conversaciones con gente que juega BTS, etcétera, siempre que alguien se refiere al Toolbox parece que es como, ah, pues su mazo es que como desangraba, no sé qué, medio bloqueaba y siempre combatía, ¿no? Pero hay un montón de mazos que yo creo que no les damos el nombre Toolbox, a pesar de que se lo merecen y lo vamos a ver con los siguientes arquetipos, ¿no? Pero otra de las razones de por qué creo que era importante tener el Toolbox antes que el combate es porque es en este arquetipo donde a mí me parece que se utiliza la manera más intuitiva y fácil, por decirlo de alguna manera, de aprovecharte de la mecánica del combate en el juego, ¿no? Que es yo asumo, o sea, porque a lo mejor es una de las cosas que hace mi mazo, que voy a bloquear un poco durante la partida. O asumo, como mi mazo hace varias cosas, que no puedo llevar todo el sigilo para pasar mis acciones siempre, y por lo tanto asumo que van a bloquear un poco y va a haber algo de combate ahí, ¿no? ¿Y qué busco? Simplemente no es lo que me va a llevar a ganar, pero sí busco que en esos enfrentamientos que yo ya sé que voy a tener, poder tener, digamos, como la mano favorable y salir con una cierta ventaja o poniendo en desventaja al jugador rival, ¿no? Y ya mucho más adelante veremos en otros capítulos el combate así denso, cuando uno se dedica solamente a combatir, ¿no? Así es, y una de las ventajas que tiene el Toolbox es que al hacer distintas cosas, tú vas a meterte en diferentes decisiones en torno a la mesa. En ocasiones es complejo saber, por ejemplo, en los mazos de bloqueo qué vas a bloquear o en los mazos de bleed cómo vas a blidear, pero aquí todo está implicado de alguna manera, ¿no? Entonces, por eso son tan interesantes.
y muchas veces las estrategias pues podrían parecer incluso erráticas. Yo he visto varios mazos que parece que tienen estrategias muy erráticas, pero que en realidad tienen que estar pensando un turno adelante para ver qué es lo que más va a ocurrir, ¿no? A diferencia quizá de mazos más reactivos o de mazos que tienen Sí, acciones más directas. especializados a fin de Así cuentas, ¿no? es. Uh-huh. Claro, sí, fíjate que yo no sé exactamente qué tan de acuerdo con todo lo que dices me siento, porque los mazos Toolbox tienen una cosa como muy rara, que al momento de que tú los ves en mesa, cuando el Toolbox está como bien armado y bien jugado, parece que fluye como si no tuviera uno que pensarle mucho, ¿no? Como que simplemente vas tirando cartas y de pronto te aparecen cartas para todas las situaciones que tú estás viviendo, ¿no? Y te da esa sensación de que es muy fácil de jugar, de que es como muy cómodo en este sentido de que no te sientes desprotegido ante prácticamente nada, ¿no? Pero sí, como dices, o sea, al final detrás de eso implica una construcción muy pensada y también un nivel de juego igualmente bien pensado, como dices, un turno adelante, ¿no? Para ti, ¿cuál es el mínimo de cosas distintas que tiene que hacer un toolbox para poder llamarse un toolbox, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, yo creo que de las, digamos, no sé, 4 estrategias que más o menos reconocemos en el juego, que es combate, votos, sangrado y bloqueo, Uh-huh. yo creo que un toolbox tiene que más o menos desempeñar 3 de esas cosas, ¿no? Porque del momento que solamente hace 2, como que ya se siente que no es un toolbox, ¿no? O sea, se siente que es un mazo no especializado, pero que tampoco es que esté bien armado pues para la mayoría de las situaciones del juego, ¿no? Que sí hay muchas cosas en las que los puedes atorar. Claro, yo creo que sí tendría que hacer al menos estas tres cosas, que es lidiar, combate o política y un poco de bloqueo. Eh, Normalmente también tienen esta onda de como reclutar a algún aliado o hacer otro tipo de acciones, ¿no? Lo que sucede es que, pues, al ser un arquetipo tan abierto, pues existen muchas opciones, porque también no es lo mismo, por ejemplo, un mazo toolbox de los laibones, que son como estrategias súper mafufas, a un mazo toolbox como, por ejemplo, Stanislava, ¿no? Son dos formas de jugar un arquetipo y pues no digamos, por ejemplo, Shalmat. Entonces hacen muchísimas cosas y justamente cuando se quedan sin hacer algo, pues se extraña pues en la mesa, ¿no? Claro, claro. Que justamente aquí podemos hablar, ahorita que dijiste eso de que se quedan sin hacer algo, de esa parte como tan característica de los mazos toolbox, ¿no? Que buscas todo el tiempo estar ciclando cartas, ¿no? Como dices, o sea, no quedar separado para nada. O sea, si no sangro me equipo, si no me equipo, voy y pongo algún otro tipo de permanente, ¿no? O sea, o a lo mejor tiro una política, veo qué hay en mesa para robar. O sea, todo el tiempo busca estar activo porque todo el tiempo tu mazo tiene que estar teniendo pues este movimiento, ¿no? Yo creo que de forma mucho más importante que en otros arquetipos. Así es, y creo que pues el hecho de la combinación de las disciplinas pues tiene que ser casi pues exacto, ¿no? Cronometrado, porque si tú te das cuenta, muchas de las formaciones o de los arquetipos de los toolbox están hechos con ciertos sets de disciplinas y también ciertos vampiros. Entonces, a mí me viene mucho a la mente que también es un tipo de arquetipo donde están estos mazos de vampiro estrella, ¿no? Que se encarga de hacer muchísimas cosas y es el que hay que cuidar y sin el cual no funciona muy bien como que las estrategias. Claro. Mira, fíjate que antes de pasar con este tema de empezar a nombrar vampiros y disciplinas y todo, yo creo que podemos regresarnos un poquito para no empezar en segunda, como luego bien decía Oliver, y ver más o menos cuáles son estas cosas que identificamos como el corazón de un toolbox, ¿no? Porque yo no sé cómo lo veas tú, pero creo que hay más o menos esta, no sé cómo llamarlo, como capacidad en el juego, de que prácticamente con cualquier clan, con cualquier set de disciplinas, tú puedes hacerte un mazo toolbox, ¿no? O sea, metes un poquito de sangrado, metes un poquito de intercept, metes un poquito de sigilo, no sé qué, y puedes tú pues ir tirando y tener una estrategia que esencialmente sería un toolbox. Pero yo creo que de ahí dar el brinco a ciertas cosas que sí marcan la diferencia, digamos, como para hacer un gran toolbox, o sea, no nada más
algo que lleve el nombre, sino algo que lo desempeñe, digamos, como con cierta dignidad, pues sí hay ciertas como parámetros, por decirlo de alguna manera, que marcan esas diferencias. Y yo el primero que encontraba era las cartas que te mejoran la economía de cartas, ¿no? Y con esto yo me refiero tanto a las cartas combo, por una parte, o sea, cartas combo que ya sabemos, todo el mundo las identificamos porque son estas que la librería tienen dos tipos, ¿no? Que suelen ser, por ejemplo, como el Swallow by the Night, que es de combate y al mismo tiempo es modificadora porque te da sigilo y te da una maniobra. Cosas como estas amalgamas que tienen los Malkavian de Auspex de Mentación, que por un lado quita Intercept y por el otro lado da Intercept, ¿no? Esta clase de cosas que te ayudan a que en una sola carta tú puedas tener dos efectos distintos, ¿no? Pero también por otro lado, y sobre todo esto yo lo veo ahora que llegaron mazos como el Banu Hakim, tenemos otro tipo de cartas que no es necesariamente que tengan dos efectos distintos, pero el efecto de una sola carta resulta como tan consistente y tan útil para que tú te ahorres un montón de huecos que esencialmente harías en otras cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, el primer ejemplo que yo tengo era la nueva carta que salió del Hunger of Marduk, que es de taumaturgia, pero solamente para uso de los Banu Hakim. Porque yo creo que todo el mundo habíamos visto en algún momento algún mazo de taumaturgia celeridad, ¿no? Como puede ser cosas con Lernean o incluso el clásico de Goratrix, ¿no? Y en estos dos clásicos se ve muy fácilmente como, por ejemplo, un Lernean que necesita 4 cartas para poder robarte 6 de sangre, ¿no? Porque necesita 3 Depth of Vitae y necesita por lo menos un Blur para estar robándote esa cantidad. Pero ahora los Banu Hakim hacen lo que podía hacer Goratrix cuando le ponían, ya sabes, todo este combo de celeridad, que es con 2 cartas yo puedo hacer lo mismo, porque tiro mi Hunger of Marduk y tiro mi Blur y ya me ahorré 2 huecos. O sea, bueno, 2 huecos que además se va multiplicando, porque si yo pretendo hacer ese pequeño combo 4, 5, 6 veces, pues ya me ahorré 8, 10, 12 cartas, ¿no? Y eso me permite tener espacio para otro tipo de cosas y que por lo tanto mi estrategia Toolbox mejore. Así es, este caso yo creo que lo vamos a ver más a detalle posteriormente, el de los Banu Hakim, pero sí creo que es el ejemplo perfecto de cómo un mazo Toolbox puede funcionar con esta economía, porque incluso gracias a cartas como Hacking Law Retribution, la misma carta de combate te sirve para aumentar un Blitz. Y entonces aquí, pues ese mazo específicamente tanto te bloquea como te blidea y hace combate. Y ahí tiene las tres funciones, ¿no? Y de vez en cuando su carta política. Ahora, a mí me parece también que hay cartas muy clásicas, como por ejemplo el Govern, ¿no? Que tienen estas funciones de tanto ir a blidear como bajar sangre a un vampiro no controlado, que justamente son también parte importante de estrategias de Toolbox, ¿no? Porque te permiten blotear, que es otra de las características que podría tener, te permiten ir hacia adelante, ¿no? Y todo esto será de acuerdo a cómo tú vayas leyendo la mesa. Y sí considero que independientemente de los mazos que son más especializados que los Toolbox, el Toolbox tiene esta característica de tener que ir sabiendo leer la mesa, casi similar a los mazos de bloqueo. Pero pues como es también reactivo y al mismo tiempo activo, pues entonces siento que hay un grado de complejidad un poquito mayor. Más no por eso, un jugador nuevo no podría acercarse gustosamente a este arquetipo. Sí, claro, totalmente de acuerdo. Fíjate que ahorita que estamos hablando de estas cartas combo, no solamente es el tema en el armado de mazos y en esto que estamos diciendo de la economía de las cartas y cómo te ahorras hueco para otras cosas, sino como tú bien lo dices, o sea, impacta incluso en la dificultad. O sea, cuando tú te armas un mazo, por ejemplo, yo que en algún momento estaba trabajando en un mazo de... al estilo más o menos del clásico Tremer, ¿no? De, ya sabes, Taumaturgia, Domine y Dauspex. Yo lo quería trabajar con los Malkavian de Dementación que tienen Taumaturgia. Pero, ¿qué pasa? O sea, como tú no tienes acceso al Govern con Dementación, si tú quieres hacer algo similar, estás obligado a meter 2 cartas, que son de Call y luego tu Kindred Spirits, ¿no? Entonces, cuando tú empiezas con este tipo de cartas que no, o sea, bueno, pierdes acceso a ciertas cartas, de esas que estamos llamando combo o de múltiples efectos, también cuando tú estás pilotando el mazo, te obliga a una toma de decisiones, pues digamos como que mucho más engañosa y mucho más complicada.
Porque tú sabes que en el momento que tú robas el Govern, o sea, evidentemente tendrás que decidir entre usarlo a superior o usarlo a básico, pero es la misma carta la que te va a dejar hacer eso. En cambio, cuando tú tienes, o sea, que te robas por un lado el Decall y que te robas el Kindred Spirit, la carta que uses, que puede ser la que venga bien en ese momento, te está dejando otra en la mano. Es carta que no estás ciclando, es carta que tienes, no, o sea, que te obliga a ver con qué vampiro vas a hacer una, con qué vampiro vas a hacer la otra, y no, o sea, esta clase de decisiones las va complicando el hecho de no tener las opciones en una sola carta, ¿no? Así es, y eso puede llevar a que las manos se atasquen si no tenemos un buen ritmo de ciclado. Eso a mí me ocurre muchísimo, ¿no? Porque entonces es donde me doy cuenta que algo está fallando dentro de la configuración de mis cartas que he decidido para los mazos, cuando me empiezo a quedar con estas cartas en la mano, y no necesariamente por decisiones de otro jugador, como puede suceder con el sigilo o con la intercepción, sino porque no existe como tal una sinergia para poder desarrollar las estrategias. Y mucho tiene que ver con esto, ¿eh? O sea, ya es intuitivo, pero ahorita que lo dices, lo puedo razonar con mayor detenimiento. Claro, es que aquí yo creo que es importante también recordar cuál es el... No sé si como tal el objetivo, porque no lo pongo como esta meta a largo plazo o al final de la mesa, sino lo que tú pretendes que durante toda la partida haga tu mazo. Cuando tú tienes un mazo especializado, puedes confiar mucho, por ejemplo, en más o menos qué es lo que vas a robar, te ahorra de alguna manera la cantidad de decisiones que tienes que tomar porque sabes que tú vas a una estrategia clara y concreta y vas a estar buscando eso, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando tú juegas un mazo de bloqueo, nunca te vas a tener que preocupar o te preocupas de una manera muy distinta de estar contando votos, por ejemplo, ¿no? Y de saber cuándo tú vas a tirar X o Y acción, porque la mayoría de veces, pues a lo mejor no tomas siquiera acciones, ¿no? Te vas quedando ahí de pie, vas esperando al que viene, no sé qué, ¿no? Pero en un arquetipo como el Toolbox, lo que tú pretendes que haga tu mazo o eso en lo que tú ganas ventaja es en tener una cierta respuesta para la mayoría de las situaciones que se pueden dar en una partida. Pero ¿eso qué significa? O sea, con la misma mecánica que tiene Vampire, de estar ciclando la mano, de que no hay una fase de robo, de que carta que juegas, carta que reemplazas, a lo que te obliga esto es a que tu mano todo el tiempo esté en circulación. O sea, aquí yo también por eso decía que la parte de las decisiones, fíjate que es engañosa y no sabía qué tanto estar de acuerdo contigo en lo desafiante que es. Porque yo creo que también una manera, no sé si facilona, que al menos yo tengo de afrontar los mazos Toolbox, es que tú tienes que jugar no tanto a lo que vayas a planear como muy a futuro, sino a lo que tu mano te vaya entregando. O sea, carta que vas robando te va cambiando un poco el tipo de decisiones que tienes que tomar. O sea, tú no puedes estar pensando en, a ver, se viene una acción como tal del lado de mi predador que va a ser importante y no sé qué, necesito bloquearla. Porque si no te entran las cartas de bloqueo, ¿qué vas a hacer? O sea, y es que tú no te puedes quedar ahí enderezado diciendo, a ver, me voy a quedar aquí, no voy a hacer nada porque voy a esperar aquí la acción que viene, cuando a lo mejor en tu mano solamente tienes una carta de intercept, ¿no? O sea, si tienes que girar, pues tienes que girar porque necesitas darle circulación a esa mano. Entonces, toda esta cuestión del armado se vuelve muy importante por esta parte también, ¿no? O sea, es una búsqueda constante de proporciones y de cuál carta termina siendo más eficiente que otras en la mayoría de las situaciones a las que tú te estás enfrentando. Sí, bueno, en este caso, si tú te quedas parado con un mazo Toolbox, pues entonces es que algo está yendo muy mal, ¿no? No puedes no ciclar tu mano, porque si no te vas a quedar sin hacer algo. Y esta es como una situación donde a mí, cuando yo los juego, pues me hace pensar, si utilizo este intercept en este momento, voy a ciclar mi mano, pero probablemente lo necesite para después. Y a eso es a lo que yo me refería al principio con aprender a tomar como decisiones dentro de la mesa, ¿no? O no sé cómo tú lo veas. Fíjate que yo creo que sí es una cosa como muy... No sé si esto dependa mucho de estilos de juego o si es una cosa como tal del arquetipo. Yo realmente lo que diría es que por mucho que uno de pronto tenga esas fijaciones de decir como es que voy a necesitar tal carta para después, yo creo que sí lo mejor que puedes hacer con al pilotar un mazo Toolbox es desprenderte de eso. O sea, es no estar pensando en
en el después, en el después, en el después, y cuándo le voy a sacar más valor a la carta, y cuándo va a ser como mucho más crucial este uso, etcétera, etcétera. O sea, para mí siempre lo que ha dado mejores resultados con los toolbox es jugar las cartas. Porque en el momento en que te las empiezas a guardar y a guardar y a guardar, o sea, algo no marcha bien, ¿no? O sea, yo creo que solamente te guardas ciertas cosillas cuando tienes toda la certeza de que la vas a ocupar en esa vuelta en la que tú te la estás guardando, ¿no? Por ejemplo, que te guardes un On the Key Vive y un Deflection, o sea, te estás guardando dos cartas, ¿no? Por ejemplo, pero tienes esa certeza de que alguien te va a sangrar, de que sí o sí la vas a ocupar. O sea, si de pronto tú te guardas una carta de estas que te digo dan sigilo o intercept y no usas el sigilo porque estás guardando el intercept, puede ser que a lo mejor o no lo ocupes o no sea suficiente para bloquear eso que querías bloquear, ¿no? Y tú te la estás guardando, no estás tirando eso que necesitas, a lo mejor te metiste en una situación de combate que no era lo más conveniente, o sea, yo creo que sí es eso que no todo el tiempo puedes estar esperando lo que vendrá después y cómo lo planeas. Eso es Sí tiene correcto. mucho, ¿no? Uh-huh. No, pero también ocurre, ¿no? Que te guardas el donde aquí vive y el deflection y no te blidea, ¿no? Entonces, y es cuando las cosas se empiezan a poner divertidas. Para todo, ¿no? Te frustra, pero dices, ¿cómo es posible que me he guardado esto una ronda y no lo ocupé? Sí. O sea, y yo creo que incluso hay veces que el descarte lo tienes que pensar de la misma manera con los toolbox. O sea, fíjate que es una cosa muy rara. A mí también me pasaba mucho que tenía de pronto esta fijación y decía yo, es que llevo nada más dos, o sea, o un Delaying Tactics en el mazo, ¿no? O sea, y tienes esta sensación como de que me lo tengo que guardar porque aunque no lo esté usando ahorita, si no lo descarto, o sea, perdón, si lo descarto, ya no tengo más maneras de solventar esa política, ¿no? Y en mi experiencia de pronto como que no funciona. O sea, traes ahí el Delaying y sabes que en 3 turnos no lo vas a ocupar, tíralo. O sea, pero lo tiras de inmediato porque la idea es que consigas algo que en esos 3 turnos cambie la situación lo suficiente para que eso que tú pensabas que a lo mejor te iba a dar en toda la madre, ya no lo haga, ¿no? Porque además creo que es como muy común en esos mazos toolbox, insisto, que no son tan especializados, que tampoco hay una carta que te haga así la super tech y el super counter, ¿no? Entonces sí hay que perderle esa fijación a lo que tienes en la mano. Claro, es muy común que de repente traes el de Legend Tactics y toda la mesa es de Bloodlines que no están titulados, pues evidentemente no te sirve y las vas ciclando, ¿no? Pero en ocasiones sí es más complejo. Entonces, por eso yo insisto con esta idea de que este tipo de mazos necesitan como pensar, si bien tienes que utilizar las cartas, también tienes que visualizar qué es lo que vas a estar haciendo en tus turnos, ¿no? Entonces, y gracias a justo a que pueden hacer diferentes cosas, pues tus estrategias pueden llegar a ser muy, muy diversas. Sin embargo, pues existen muchos tipos de toolbox que ya los estaremos pues apuntando posteriormente, pero no, o sea, no es lo mismo, por ejemplo, jugar el toolbox de los Akunanse a jugar estos toolbox como el de Arica, que suelen ser dos tipos de mazos muy distintos, pero que están haciendo 2, 3 o 4 acciones por turno y pues llegan a ser con diferentes propósitos, ¿no? Mientras uno te está haciendo políticas y blideo, el otro se está haciendo como de un recurso para poder hacer bloqueo, pero también para poder quemarlas para hacer acciones políticas, ¿no? Claro. Sí, fíjate que ahorita que estás mencionando este tema de cómo vamos planeando a futuro y todo esto, ¿Quieres saber más sobre Vampire the Masquerade? Escucha Juárez by Night del Círculo Interno y descubre todo lo que tiene World of Darkness. Disponible en Spotify y otras plataformas. podemos platicar un poquito y darle el peso a lo importantes que suelen ser los permanentes para estas estrategias de Toolbox, ¿no? Porque ya mencionamos un poco acerca de las cartas combo y básicamente todo lo que es transitorio, ¿no? O sea, que tú le estés dando velocidad al mazo porque carta que tiras, carta que se mueve, etcétera. Pero también está lo valioso que pueden ser los permanentes. Y es que, al menos en mi experiencia, yo pocas veces he visto mazos que le saquen tanto provecho o sea, a equipos, retainers, incluso aliados,
tanto como los toolbox, ¿no? O sea, y yo creo que no debería sorprender a nadie que, por ejemplo, uno o varios de los mazos toolbox más populares actualmente sean de los que llevan taumaturgia y están aprovechando Magic of the Smith todo el tiempo, ¿no? Y que llevan 4 o 5 equipos en el deck. Claro, y hay equipos que son claramente esos que van a estar facilitando o acelerando tus estrategias, como por ejemplo el Heart of Nechethus, ¿no? Que es una carta que va a permitirte acomodar tu juego. Y aquí es donde justo estos permanentes que tú estás diciendo cobran un especial valor. Por ejemplo, si un Sueño de la Esfinge es de por sí una carta que es prácticamente un staple de vampiro, los mazos Toolbox cobran otro tipo de valor. Lo mismo sucede con cartas que te dan algún tipo de ventaja de mano o algún tipo de ventaja de poder estar fisgoneando la librería o bien pues poder hacer recursión desde el cementerio, ¿no? Entonces, también es una forma en la cual funcionan este tipo de mazos para evitar que tu mano quede estática y que puedas estar teniendo una interacción con las diferentes zonas de tu propio juego, ¿no? Que fíjate que no sé, o sea, creo que yo lo estaba pensando al revés, ¿no? Porque creo que un poco los permanentes lo que hacen es darte un poco más de cancha precisamente a que tu mano se quede relativamente estática, ¿no? En el sentido de que a lo mejor si tú empiezas a poner, por ejemplo, eres de estos clanes o de estas sectas que tienen acceso a permanentes que dan sigilo, entonces tú no necesitas estar vaciando tu mano de reacciones en los turnos de los demás, así digamos, aunque no los estés ocupando, ¿no? Ya no te estás tan obligado a tirar el clásico de tengo 3 donde quiero en la mano y tiro uno nada más para que se enderece aunque no vaya a bloquear simplemente porque lo quiero mover, ¿no? Buscando el sigilo porque a lo mejor ya lo tienes en esos permanentes, porque ya tienes tu Anna Railroad, tienes tu laberinto, que sabes que girándolo vas a tener ese acceso al sigilo, ¿no? Lo mismo con las de Intercept, o sea, ya en tu turno no necesitas estar vaciando así, digamos, de una manera, pues no sin pensar, digamos, ¿no? Pero desesperada, por llamarlo de alguna manera, todos tus modificadores y todas tus acciones para poder buscar las reacciones que te vengan a futuro, porque ya sabes que tienes ahí, que ya te pusiste un Bowl of Convergence, que ya tienes ahí tu locación, que girando la vas a estar aguantando y que no necesitas, o sea, y que cada vez necesites menos y menos cartas, o sea, ser dependiente de menos cartas para poder lograr eso que quieres lograr, ¿no? Y creo que el mayor ejemplo de todos ahorita que estábamos hablando de los equipos, si bien mencionaste uno espectacular, ¿no? Que es el Heart of Nechethus precisamente porque te deja estar ciclando todo, yo quería hablar esto que trajiste a la mesa del el arquetipo de Shalmat, ¿no? Que si tú lo analizas, o sea, el vampiro como tal no hace nada. O sea, Shalmat ni bloquea, ni sangra, ni combate, ni nada, ¿no? O sea, su única capacidad es que puede hacer un montón de esas acciones, pero el cómo te arreglas a ese vampiro, el cómo te acomodas, el cómo tú te paras frente a la mesa así, con respuesta para muchas situaciones, es gracias a los equipos. O sea, Claro, sí, y a los aliados. claro, o sea, el hecho de que pronto tú, o sea, tú te estés planteando una mesa con Shalmat, tú sabes que, por ejemplo, de aliados a lo mejor te llevas al León, te llevas al Beneficti y te llevas al Pontículus, ¿no? ¿No? Uno para cada cosa, uno para bloquear, uno para madrear y otro para sangrar. Y tú tienes que saber, ahora sí el tema de las decisiones, cuál es el que vas a tener primero a la mesa o capaz que el único que vas a tener a la mesa, ¿no? Pero sabes que tienes esa flexibilidad para irte adaptando. Si tienes una mesa en la que a lo mejor no tienes mucha presión atrás y que tu presa está blandita, pues te traes al Beneficti y empiezas a sangrar y a sangrar y a sangrar. Si necesitas una mesa en la que tienes targets bien complicados que hay que sacar de la mesa porque te dan muchos problemas, te traes al León y empiezas a golpear. Y lo mismo con los equipos, ¿no? Habrá mesas en los que a lo mejor el equipo que te tienes que poner primero son los de prevención y vas por tu Kevlar Vest y vas por tu no sé qué. Y habrá otras mesas en lo que primero lo que vas a buscar es una sierra de Talbot o una de estas armas así súper potentes para que, porque sabes que te vas a estar metiendo en mucho combate, ¿no? Y tienes esa flexibilidad de estar jugando con todas esas habilidades permanentes y de hacer que un vampiro que tenía unas X capacidades, ahora esas sean completamente distintas. Sí, claro, a Shalmat solamente le hace falta ir por las tortillas. Y pues es que el sujeto se
tiene una capacidad de hacer tantas acciones por turno que justo aquí sobresale quizá lo de Toolbox, ¿no? Es decir, es como una navaja suiza, puede ir a blidear, puede ir a reclutar, puede irse a equipar y encima estarse levantando constantemente. Entonces, ese yo siento que es como uno de los tipos de mazos más acabados en cuanto al concepto Toolbox, ya llevado hasta otro nivel, ¿no? Digo, no es que diario podamos jugar con o contra uno de estos mazos, ¿no? Bueno, al menos no lo veo tan recurrente de este lado. Claro, pero sí yo creo que esa esencia sí era importante resaltarla porque al final los permanentes te dan un montón de valor en la mesa, ¿no? O sea, y sobre todo que yo creo que es en esos mazos toolbox en los que sí te pones a revisar a todo lo que puedes tener acceso con la cripta que tú estás jugando, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de tus mazos en especializados, en el que sabes que a lo mejor a tu mazo Ventru, pues el Headquarters a lo mejor siempre le va a venir bien porque son muy proactivos, que no sé qué, pero a lo mejor el effort que te da uno de Intercept no en todos los mazos lo vas a ocupar, ¿no? O por ejemplo, de tus mazos Toreador, en mazos mucho más toolbox, a lo mejor es mucho más probable ver a este retainer de toreador que, por ejemplo, te previene un daño, ¿no? Pero en otro tipo de estrategias, pues a lo mejor no lo vas a ocupar porque lo que tú quieres es evitar completamente el combate, o sea, estás muy dedicado a buscar esas cartas que son, o sea, que solo sirven para pulir una estrategia y no tanto como reacciona a las distintas situaciones que puede plantear la mesa, ¿no? Y yo creo que con eso llegamos a otra parte importante de cuando uno juega Toolbox o arma Toolbox, y probablemente la más difícil de todas, que es saber leer e interpretar bien el metajuego en el que tú estás para que el mazo Toolbox que tú estés armando pueda dar resultado a las situaciones con las que efectivamente te vas a encontrar, ¿no? Y no le metas cosas para situaciones que nunca en la vida van a suceder. Sí, eso es claro, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que los grupos de juego pueden ser muy distintos de una región a otra. Incluso dentro de la misma ciudad, un grupo puede jugar muy distinto a otro, ¿no? Y estrategias que pueden llegar a ser muchísimo más rebuscadas o más específicas pierden toda efectividad en otros momentos. Entonces, yo creo que para poder crear, digamos, un mazo estándar, pues tienes que hacer muchísima práctica, muchísimo testeo, valerte de las herramientas que actualmente se tienen para que se puedan, pues, practicar lo más posible y que estas estrategias que tú estás planteando, pues, puedan salir a la luz. Claro, y es que fíjate que esta parte del metajuego además es como muy, pues otra vez, o sea, complicada, ¿no? Yo, por ejemplo, la noción más clara que tengo en donde distingo entre un metajuego y otro, para mí ha sido jugando a través del Aki. Porque yo, por ejemplo, tengo, pues, más o menos identificado un estilo de juego que le gusta a las distintas comunidades, ¿no? Por ejemplo, la mayoría de la gente de la comunidad española con la que nos solíamos o solemos cruzarnos en Lucky, no juegan combate, ¿no? O sea, yo cuando llevo mazos Toolbox y sé que voy a mesas españoles, le bajo las cartas de prevención y le bajo o sea, cualquier cosa que sea para yo sobrevivir a un combate, se lo voy bajando y se lo voy bajando, porque yo sé que no juegan tanto eso, que yo no me voy a estar encontrando, o sea, ni tantos Majesties, ni me voy a estar encontrando tantos ¿cómo se llama? Cuervos Roundhouse, o sea, esa clase de cosas yo sé que no las voy a ver y puedo ocupar esos huecos en otro tipo de cosas, ¿no? Pero sé que si voy y juego contra los chilenos, que juego en mesas mexicanas, no puedo llevar un mazo toolbox que no tenga 5 combat ends, porque no la voy a hacer, ¿no? O sea, porque va a llegar el otro que, aunque no todo el tiempo tengan sus Immortals, que no todo el tiempo tengan su Psyche, pues si yo no llevo mi combat ends, sí voy a terminar bastante afectado, ¿no? Pero eso puede ser mucho más engañoso en ambientes locales. Porque incluso, por ejemplo, pienso acá en cómo jugamos nosotros en nuestras mesas, las casuales, que bueno, casuales de alguna manera porque pues al final son los mismos mazos que testeamos para torneo y como que uno puede ahí más o menos hacerse una idea de lo que verá después. Y la verdad es que llega un punto en el que no sabes muy bien qué esperar, ¿no? O sea, hemos tenido muchas mesas en las que absolutamente nadie tiene con qué combatir.
mesas en las que nadie alcanza más de uno de Intercept y los alcanza ocasionalmente, otro tipo de mesas en donde definitivamente ves de todo y ves al mazo de combate y al mazo de bloqueo y al que bota, ¿no? Entonces, el ambiente tan diverso que tenemos por acá, yo creo que también hace un poco complicado el que uno pueda leer eficientemente cuáles son esas cartas que le vienen bien al toolbox. Ahorita que estás mencionando esto, pues caigo en una reflexión sobre que el toolbox como arquetipo es muy variado y muy versátil, pero también quien lo forma o quien lo usa, lo diseña, lo pilota, también tiene que tener de alguna manera una mentalidad más receptiva. Porque, pues, en ocasiones, esto es algo que a mí me pasaba mucho. Yo trataba de cuando armaba mazos que fuesen multiacciones o toolbox, eh, trataba de poder orientar el mazo hacia lo que me mataba y no específicamente hacia lo que ocurre en el metajuego. No sé si me explico. Es decir, si me mataba el bleed, entonces lo enfocaba muchísimo más al bloqueo y entonces eso provocaba que tuviese problemas en mesas donde no necesariamente me estaban lidiando demasiado, ¿no? Y justamente de ahí viene que pues no tenía como una mentalidad más abierta para entender que no siempre se va a jugar de la misma manera y no siempre vas a estar en las mismas situaciones. Claro, totalmente. Así, esa es la realidad del toolbox, ¿no? Que es un poco pues, la ambivalencia que tiene, en el sentido de que vas a tener partidas muy, muy bonitas, en el que tú, o sea, carta que tiras, carta que funciona, carta que te lleva a dar un paso más en la dirección que tú quieres en la partida, ¿no? Pero va a haber otras en las que ese mismo mazo que te funcionó muy bien empiece a dar otro tipo de resultados porque de pronto la gente con la que estás jugando o el metajuego en el que estás cambia y es todo el tiempo estar en esta constante pelea como por estar puliendo el mazo, ¿no? Y yo creo que, insisto en esta parte de la ambivalencia porque puede dar sensaciones muy muy buenas como una sensación hasta talachosamente complicadas en el que todo el tiempo estás quitando y metiendo cartas y parece que el mazo nunca queda como, o sea, en un estado en el que tú puedes decir, ya, así funciona, ¿no? O sea, todo el tiempo hay que estarle moviendo y moviendo y moviendo. Sí, totalmente de acuerdo. E incluso la forma en la cual cambia el mismo juego para los usuarios de mazos Toolbox dentro de la misma partida puede ser radicalmente opuesta a como inició. O sea, puede ser que desde el inicio a tu mazo se te atoró la mano, te mandaron tus vampiros a torpor, etcétera, etcétera, y terminan llevándose todos los puntos. Lo hemos visto, lo vivimos hace poco. Entonces, Claro. gracias a que estos mazos son tan versátiles que tienen las herramientas para salir adelante ante diferentes circunstancias. Entonces ahí tú te das cuenta cómo es que está formado justamente este deck. Creo que este tipo de mazo va muy bien con ciertas personalidades de jugadores y también con actitudes dentro del juego, ¿no? Es decir, para las personas que probablemente no sean tan pacientes o que tienen una mayor ibris, pueden llegar a ser mazos muy frustrantes, y para personas que tienen mucha paciencia o que saben leer muchísimo mejor la mesa o que tienen como un grado mayor de percepción de lo que vaya a ocurrir, pues les puede ir como muchísimo mejor, ¿no? Y es que esto que te digo, pues lo vivimos prácticamente cada 8 días, ¿no? Sí, así es, así es. Pues bien, vamos a pasarnos ahora un poquito como a meternos en detalle de cartas y de todo. Y yo quiero preguntarte a ti, por ejemplo, de las sectas que tenemos en el juego, de las 4 grandes sectas que tenemos en el juego, ¿cuáles te parecen las más potentes en un mazo toolbox o que tienen más herramientas para armar mazo toolbox? ¿Y por qué? O sea, ¿en cuáles de sus cartas es que ves eso? Es una pregunta extremadamente compleja, porque creo que todos tienen algo. Sin embargo, yo siento que para contestarte, yo diría que en realidad quienes más herramientas tienen, pues siempre van a ser los camarilla. Y esto lo digo en relación con la política. Pienso, por ejemplo, en un mazo de Anson y Anek,
¿no? Que pueden ir por su pistola, su Bull Retainer, pueden estar haciendo su Change of Target y pueden estar metiendo una votación. Y entonces, además de que tienen las herramientas, digamos, por disciplina, también tienen votos y tienen cartas que potencian ese tipo de votos. Ese es como el ejemplo que te podría dar de acuerdo a la secta. En clan ya la cosa cambia, porque, bueno, primero me gustaría escuchar tú qué opinas, cuál es la secta, ¿no? Porque ya me adelantaría la respuesta, pero bueno. Yo no sé exactamente si podría contestar. O sea, yo creo que la respuesta fácil es igual que la camarilla, ¿no? Y yo el gran poder de la camarilla en lo toolbox lo veo básicamente en dos cartas y ahora con la llegada de esta nueva carta de Primogen que estuvimos contando el capítulo pasado, pues ya lo veo más o menos en tres cartas, ¿no? Que son el Parity Shift, el Second Tradition y se fue el nombre, el Protected District, ¿no? Sí. La cosa complicada con la camarilla es que te pide los títulos, ¿no? Lo cual no es que sea difícil encontrarlos, ¿no? Finalmente de príncipes hay un montón, Justicar siempre vas a tener ahí. O sea, hay 3 Justicar que puedes ocupar y básicamente en cualquier armado que te estés haciendo con cualquier grupo vas a tener un Justicar, ¿no? Etcétera, etcétera, y lo vas a lograr, o sea, vas a poder ocupar estas cartas que son tan buenas. Y a mí lo que me parece tan buena de estas cartas en términos de un toolbox es que, por ejemplo, el Second Tradition me parece una cosa brutal. El hecho de que en una sola carta te esté enderezando y te dé 2 de intercept, o sea, 2, que alguien necesite ponerle 3 de sigilo para pasar la acción que quiera pasar, me parece una cosa brutal, ¿no? Yo creo que hemos visto un montón de mazos como se potencian por estos clanes que de alguna manera no bloquean, ¿no? Y tenemos ahí los clásicos del el Eurobrulla y el Ventru de Low Firm, ambos mazos, yo digo que son toolbox, que te paran con 2 de intercept y son una locura, ¿no? Sí. Lo mismo con el Parity Shift. A mí el Parity Shift me parece la política más toolbox que existe, porque creo que es, número uno, o sea, bueno, es que no es la única, pero comparada con la de Sabbath es la única buena política que tanto da como quita, ¿no? Entonces el hecho de que tú puedas estar haciendo daño al mismo tiempo de que tú recuperas pool es una locura. Y esa misma ambivalencia te deja una enorme capacidad para negociar con la mesa que a lo mejor cuando tú eres un mazo de votos no lo necesitas, y cuando tú eres un mazo totalmente político vas y ganas la dominancia y entonces tú tiras el parity como a ti se te antoja. Pero en un toolbox que lo juegas distinto, que lo planeas distinto, que a lo mejor no vas a tener todos los votos de la mesa siempre, un parity shift se me hace lo más fácil decir, a ver, o sea, y negociar con alguien, ¿qué quieres? ¿Te doy el daño o te doy el pool? Lo que tú quieras, ¿no? Pero el otro lo tengo yo, o sea, pongo los daños en tu presa y yo me quedo el pool, ¿no? O te doy el pool a ti y los daños van sobre mi presa y esta clase de cosas, ¿no? O sea, esa ventaja para negociar te da una enorme capacidad de juego. Y de nuevo lo mismo con el Protected District, ¿no? O sea, básicamente te está blindando contra las 2 formas más populares de bajarte el pool. Pero de nuevo, ¿cuál es el tema? Que estás ligado a los títulos. Y el estar ligado a los títulos, por mucho de que sea fácil encontrarlos, lo que sí significa es que, a lo mejor no quiero brincarme hasta allá, pero digamos, sí lo mencionamos aquí en la secta, y es que tienes clanes que son más toolbox camarilla que otros, ¿no? O sea, los Ventru con su enorme capacidad de príncipes, los Toreador y por ahí los Brulla y bueno, ahora los Banu Hakim que llegaron con una cantidad fuerte de príncipes en un solo grupo, terminan mucho más beneficiados en términos de las cosas de secta que los Tremor, que los Nosferatu, que los Malkavian, que si no les encuentras estos como grupos tan particulares en los que se juntan sus títulos, pues como que no logran ese mismo desempeño, ¿no? Ese yo creo que es el gran tema de la camarilla. Sí, a mí me parece que la camarilla durante gran parte del tiempo que el juego ha estado con vida ha tenido cartas que de alguna manera se van echando la mano para que justo como que alienten la multiacción, bueno, en este caso sí, que las múltiples posibilidades del juego. Pienso que ahorita en las 3 cartas que pusiste era una política y 2 reacciones, pero también podemos hablar de cartas como Judgment Camarilla Segregation, ¿no? Que, pues, o sea, vas y haces, si quieres tu govern, te levantas y después un Judgment Camarilla Segregation.
Entonces ya estás aquí tú mermando de alguna manera. Es decir, estas cartas tienen pues ventajas hacia cierta secta, lo cual no quiere decir que sea como tal lo más apropiado para un toolbox, porque la pregunta es, ¿qué secta se hace la toolbox? Sin embargo, la visión cambia cuando digamos, pues, ¿qué clan? Y todavía va a ser más específica de acuerdo a las disciplinas, ¿no? Claro, pero sí, o sea, yo creo que incluso tiene razón en esta parte de estas cosas, porque hasta el camarilla segregation, ¿no? A lo mejor no lo hablamos como una carta combo, de esas que te abren las posibilidades y que te reducen, o sea, que te mejoran la economía del mazo, pero sí es cierto que cumple un poco con esta función de los permanentes, ¿no? O sea, yo ya dejo esa cosa en mesa y que esa cosa vaya bajando el pool de mi presa mientras yo me dedico a hacer otras cosas, ¿no? Entonces, pues sí, sí, yo creo que ahí sale ganando la camarilla. Y digamos, para hacer el comentario también el contrario, yo creo que la peor o la que tiene más complicado hacer esta cuestión del toolbox, eh, en mi opinión, son los anarcas. Es polémica tu opinión, pero puedo entender por qué. Mira, básicamente es porque a pesar de las herramientas que les acaban de dar para varones y todo, la verdad es que como que en calidad de cartas, digamos, las cartas fuertes de los anarcas sí están como más dedicadas a la agresividad y a poner estos como impactos fuertes en la mesa, ¿no? Y ahí está el Reckless y no sé qué. Pero la verdad es que los anarcas, el hecho de que tú te endereces con uno de Intercept, no hace la diferencia tan fuerte como la logra hacer el Second Tradition, ¿no? O el hecho de que tú deflectes, sí es cierto que les da una ventaja, pero no con ese sabor toolbox, ¿no? O sea, se sienten más como una cuestión de balas de plata que de verdad darle al mazo un potencial o sea, de mejorar un montón la manera en la que enfrentan un montón de situaciones. Y yo creo que, o sea, la parte más polémica yo creo que está en por qué no pondríamos a los Laibón hasta el final. Pero al menos en mi humilde opinión, yo creo que los Laibón tienen, a pesar de que digamos, como su aparataje para lograr ese toolboxeo es un poco más complicado, o se llega a través de fuentes como más extrañas, yo creo que al final un mazo bien, bien planeado termina siendo un toolbox más eficiente de Laibón que de Anarca, ¿no? Así es, en cuestión de secta sí. Es decir, hay muchísimas acciones que pueden hacer, por ejemplo, los Gangrel Anarca, gracias a cartas como, por ejemplo, esta Crime Inc., ¿no? Que te permite hacer diferentes acciones de diferentes naturalezas. Pero sí, a nivel de secta, pues sí es complejo que pueda desarrollar muy bien esta cuestión del bloqueo o esta cuestión de las políticas, ¿no? Como lo desarrollan las otras sectas. Entonces, por eso te digo, puedo entender por qué. Sin embargo, si nos vamos a una cuestión también de disciplinas, las disciplinas como el Protean en Anarcas es una locura, ¿no? Que te va a potenciar, pues Intercept, te va a potenciar levantarte, te va a potenciar modificar Blitz, etcétera. Claro, claro, claro. Bueno, entonces, mira, con la secta yo creo que, por lo menos sí, la gente que nos está escuchando, pónganos ahí un poco en los comentarios, ¿cómo ven ustedes el toolboxeo en las sectas? ¿Cuál les gusta más? ¿Por qué? ¿O cuál les gusta menos y por qué? ¿No? Mientras nosotros podemos pasarnos un poco esta discusión y con los clanes. Y yo te pregunto a ti, ¿cuáles son tus clanes favoritos para toolboxear y por qué? Bueno, para mí el mejor clan para hacer toolbox es Tremer Antitribu. O sea, son como por set de bueno, de hecho por disciplinas, por efectos que también tienen a veces los vampiros, eh, y sobre todo por esta como sinergia que llegan a formar entre ambos, ¿no? Porque estos cuates se sacan solos, se salen de torpor solitos, te hacen blitz bien pesados, te combaten duro, ya tienen prevención, evidentemente bloquean, deflectan, ¿no? Y pues te siguen los combates y les haces combates. Es decir, tienen una gama diversa para que tú dispongas, digamos, de todas sus posibilidades. Entonces, tanto Tremer como Tremer Antitribu, pues hemos visto este deck de Malgorzata que saca que al Lord Tremer y hace unas locuras tremendas, o el deck que hemos visto últimamente de esta... Ay, se me olvidó la vampira que
que no le cuesta, creo que la hechicera de sangre, ¿no? ¿Uta Kovacs? O de Utah Kovacs, ajá. Entonces, estamos ante un clan que tiene una facilidad para hacer muchísimas cosas. O sea, bloquea, agrede directamente con Blitz y también te combate muy bien y además baja sangre. Es decir, las posibilidades son muchas. Y no digamos ahora la cripta que trae Fortitude, ¿no? Claro. Que es el acabose sí. total. O sea, yo fíjate que estoy muy de acuerdo contigo, la verdad. O sea, y yo creo que ahí a lo mejor nos estamos pasando un poquito del lado de las disciplinas, pero es que aquí el tema es que no es una disciplina como tal y que nosotros digamos, es que esta disciplina en particular es muy toolbox, ¿no? Sino que el hecho es que con los Tremor tienes ese balance perfecto de una disciplina que combate, la taumaturgia, una disciplina que bloquea con el Auspex y una disciplina que sangra con el Dominate, ¿no? Y además, o sea, la taumaturgia no está nada más ahí por el combate, sino esas utilidades que le metieron después, que te dan todo un armado bien potente, ¿no? Y aquí fíjate que a mí los Tremor antitribu no me gustan tanto de Toolbox, al menos yo no les pondría ese calificativo al clan como tal, porque yo creo que es más un tema de unas criptas específicas, pero es que en los Tremor sí, ¿no? O sea, el hecho de que tengas tu acceso a aliados incluso tan distintos como puede ser un Pontículos, como puede ser un Tadeu Show, que ya al momento de que llegan en mesa te abren esa cantidad de juego, que tú tengas acceso al Chantry, a una carta que te baja sangre para el bloteo, o sea, tienes un montón de herramientas en el clan que entre permanentes y entre la flexibilidad de tus disciplinas y entre todo lo que puedes hacer, terminas con una toolboxeada brutal, ¿no? Y a mí, yo no sé exactamente a quién podría poner en segundo lugar. En algún momento me gustaban mucho para Toolbox, por ejemplo, cosas como las Arimanes, ¿no? Que tanto por su set de disciplinas como también un poco su set de cartas tienes estas cuestiones para blotear, para defender lo que tú vayas poniendo en la mesa, tus aliados para cooperarte con el Rush, ¿no? Todo esto. Y es que sí hay clanes muy buenos en ese sentido, insisto, están las Mazarimanes, ahora los mismos Banu Hakim con las cartas que les acaban de dar, ¿no? Los toreadores. Los toreadores, fíjate, claro, o sea, los toreadores yo creo que un poco en el mismo sentido que los Tremor, ¿no? Un poco distinto, porque, o sea, tienen su cuestión en el combate con la celeridad, en el irse para adelante con el presence y bloquear con el Auspex y todas las herramientas de clan. Pero yo creo que sí, en términos de clan, yo creo que todo lo medimos con la vara de los Tremor, ¿no? Así es. Y es que, bueno, en realidad los Tremor son el clan que más odio, pero tengo que reconocerlo. y es que es el hecho de reconocerlo, no solamente porque lo veamos, sino es patente cómo han dominado el metajuego, ¿no? Si nos atendemos a ver qué disciplinas son las que más han dominado y qué clanes, están los Tremor. Después los Gangre Lanark, ¿no? Pero los Tremor siempre están gracias a las disciplinas que tienen. Tú mencionabas el Auspex y la hechicería de sangre, pero tienen también acceso a Dominate y tienen acciones y reacciones brutales. También en combate con el Taux Betrayed, por ejemplo. Claro. Y mira, fíjate que aquí vamos a meter un poco las dos cosas polémicas, porque yo creo que con el toreador estamos más o menos de acuerdo, ¿no? O sea, tiene arquetipos muy clásicos que son muy toolbox, ¿no? El arquetipo de la AAA, el más clásico de los toreador, pues es un toolbox en todo sentido, ¿no? Llevas tus pistolas, llevas un poco de Celerity, llevas tu Second Tradition y un poco de Auspex y un montón de Presence para todo lo que quieras, ¿no? O sea, casi que ese mazo lo hace todo, sangra, bota, bloquea y te combate, ¿no? Entonces ahí no hay ningún pierde. Pero ¿qué opinamos, por ejemplo, de otros tres clanes que hacen ahí el juego del Toolbox de una manera, yo creo que también como destacadas en cierto sentido, ¿no? Que yo nominaría también por ahí al Simis, nominaría al Ventru Antitribu y como opción un poco más polémica, al Rapnos. Pero hablamos del Rapnos, o sea, Toolbox en un estricto sentido así de que sangre un poco, o combate un poco, o bloquea un poco, ¿no? O sea, no vamos a meternos con estos Rapnos de te coso la boca 10 veces, ni súper especializados, aunque sean cosas raras, ¿no? O sea, hablamos de Rapnos Toolbox. ¿Qué opinión te merecen esos tres clanes? Ya, bueno, los Simis son muy versátiles, o sea, están encasillados en el arquetipo del bloqueo,
por cómo se jugaban tradicionalmente. Sin embargo, tienen acceso a otras herramientas porque pueden blidear bien, combaten que dan miedo. O sea, si tú no tienes un Majesty en la mano, date por hecho que te van a echar fuego y órale, torpor. Y además, pueden irse para adelante con mucha facilidad, pueden combatir muy bien y las reacciones que tienen son muy buenas, pues te alcanzan fácilmente, te redireccionan y aparte tienen también una cripta pues bastante generosa en cuanto a votos, ¿no? Entonces, sí, Claro. coincido mucho contigo con los simis. Los otros, sobre los Rapnos, bueno, pues los Rapnos también pueden hacer muchísimas cosas. Pueden reducir el stealth con los Dravas y unos buenos Eso, a eso iba. guamazos. Sí, sí, sí. Pueden, bueno, también hay una cripta que tiene Auspex, ¿no? Pueden hacer un bleed muy, muy agresivo, pero también está el de Clowns, el de que pone un montón de simis que se vuelven laibones y que hacen Bueno, como dos o pero con tres. ese no nos metemos, ¿no? Porque esa Ok, es una cosa como muy, muy especializada. sí, sí, sí. Pero, pero con lo otro, fíjate que me gusta que justo que lo rescates así sin que haya metido yo la mano, porque yo creo que por allá iba un poco mi percepción, ¿no? O sea, los Ramnos, por ejemplo, fíjate que yo creo que su faceta Toolbox, por lo buenos que son cuando se especializan en algo, yo creo que no es tan explorada, ¿no? Y además porque el quimerismo es una disciplina como rara, pero sí tienes herramientas para hacer todo. Es decir, en el momento en el que tú combinas las posibilidades de ponerte unos Raven Spy con un Drava, pues es una locura, ¿no? O sea, que tú llegues con un solo Raven Spy, le obligues a alguien, ponle 2 de sigilo. Bueno, ahí está 2 de sigilo. Bueno, pues ahora vuélvele a poner 2 de sigilo porque ya te lo bajo a 0, ¿no? Así O que es. tú logres, por ejemplo, o sea, no solamente es tu sangrado, que tienes sangrado de 3 de base con puro quimerismo, ¿no? O sea, entre lo que te da el Suspension of Disbelief más el Fata Morgana, sino que los mismos Rapnos tienen acceso a cosas como su Semana de las Pesadillas, como su 3 Ursha Magi, que les dan más sangrado, ¿no? O sea, y de nuevo, el volver a permanentes. Y luego tenemos el combate de animalismo fortitud, ¿no? Que además recordemos que el animalismo en este caso es para los Rapnos, y después hablaremos de esto, como bastante ambivalente, porque el mismo animalismo te da tu rush, te da tu sangrado en forma del Deep Song, y te da tu intercept y cositas así en forma de las reacciones de animalismo que están apenas un pelillo por detrás de las del Auspex, ¿no? Entonces, yo sí quiero nominar al Rapnos ahí como algo que ojalá explore más la gente, reconociendo lo complicado que puede ser y el reto que implica, ¿no? Y te faltaron dos cosas de los Rapnos, que son dos cartas totalmente fuera de serie, que es el Karamarisha Brana, los equipos. Sí, claro, o sea, es Pueden que ir por esa equipos diferencia y el de equipos de Shimulo los Tarot. Rapnos. O sea, el Ajá, Shimulo exacto. Tarot es una ampliación de la mano brutal, brutal. Sí, 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 sí. Y también tienen otras acciones que pueden llegar a ser bastante, bastante molestas al corto y mediano plazo, que son los recursos ilusorios y aquella que te permite pagar sangre, no recuerdo, Fatus Mastery, creo que se Claro, llaman. claro, claro. Que Entonces, ajá, no se quedan parados los Rapnos en sí, ningún no, momento. exacto. Es que tienes esa capacidad para actuar o sea, de una diversidad de maneras que todas parece que te aportan algo, ¿no? Como tú dices, a lo mejor podemos el Fatus Mastery medio obviarlo por ahí porque a lo mejor la gente nos puede argumentar, no, pues eso es más especializado para cuando juegas un montón de quimerismo de manera muy intensa, no sé qué, y es cierto. Pero los recursos ilusorios ahí están. O sea, cuando tú tienes un clan que no deflecta, que no reduce sangrado, o sea, por sus disciplinas me refiero, y de pronto tienes algo como los recursos ilusorios, y es de nuevo, o sea, son mis herramientas para en una economía de cartas muy eficiente, cómo yo respondo a una diversidad de situaciones en la mesa. O sea, tú pones unos recursos ilusorios, cosa que no se quita, o sea, que una vez llega a juego ya no se mueve de ahí. Así Y que es. tú sabes que el sangrado te lo va a estar reduce y reduce y reduce y reduce. Y sangre que puede volver a través de un perfeccionista, de un taste, de un shawarma, o sea, ¿no? Que no hay manera de que, o sea, que por 1001 caminos, como es propio del toolbox, vas a estar evitando sangrados, ¿no? Así es. Si
Si eres fan de los juegos de mesa o quieres descubrir más de este hobby, escucha el podcast de Jugador Casual, disponible en Spotify y otras plataformas. ¿Y cuál era el otro clan? El de los Ventru Antitribu, que Ajá, además sabemos que va a ser el nuevo set de disciplinas de los Salubri, ¿no? Porque eso lo tenemos confirmado ahí desde el libro de Companion. ujú. Pero, o sea, ese set de disciplinas y las cartas de Ventru Antitribu, ¿qué opinión te merece? Es que una vez más regresamos al uso de Auspex Dominate. Claro. O sea, Claro. ya esas dos. Y el Fortitude le da ese sabor que es necesario como para la parte del combate. O sea, combaten muy bien. A mí me gusta mucho esta idea, por ejemplo, con Ventrus Antitribu, de ir haciéndolos como Daring the Down o que se vayan a torpor con Die Operation, ¿no? Es decir, tienen también como la capacidad de evasión a ciertas acciones y tienen la capacidad de reacción hacia otras tantas, ¿no? Y se defienden muy bien, o sea, es decir, por ejemplo, Neighbor John, sí, es el de 5, ¿no? Sí. El Neighbor John es un gran vampiro. En criptas más viejitas, Billy es un gran vampiro. No sé, pueden realizar muchísimas acciones, pueden ir a poner tranquilamente un pulso del canalla y arréglatelas como quieras, y ese mismo del pulso del canalla te está deflectando, te está bloqueando, se está previniendo el daño. Sí, totalmente de acuerdo contigo de los Ventru Antitribu. Y además tienen cartas de clan que les ayudan. Claro, es que justo, o sea, los Ventru Antitribu además me pareció un clan interesante para mencionar, porque tienen uno de los arquetipos toolbox más populares de todos, que es como le decimos, el Ventru Grinder, ¿no? Que pues es eso, o sea, tengo un poco de combate, un combate además particular porque se basa en el Fortitude completamente, ¿no? Y yo me pongo palitos y te pego un poco más duro, pero yo lo que hago es aguantar. Y la combinación, como decíamos, Auspex Dominate, que es con una te bloqueo y con el otro te mato, ¿no? Y tienes cartas increíbles con las que puedes, tanto el hecho de que tu cripta tiene vampiros devotos buenos, desafortunadamente algunos ya quedan como medio en las sombras después de los vampiros nuevos que han salido, todos titulados, etc. Pero tienes herramientas muy buenas para votar, cartas impresionantes de clan, como puede ser el Kindred Manipulations para pasar los votos de una manera relativamente sencilla, o el mismo Demonstration que tú puedes ocupar aunque tú no votes, porque te pone una presencia fuerte en la mesa. Pero yo creo que de todos modos, de nuevo, si vamos a medir con la vara de los Tremere, pues los Tremere tienen un poco más esa ventaja porque el combate de los Tremere es mucho más flexible y sus cartas de clan son infinitamente más variadas e impresionantes, ¿no? Además que la taumaturgia te deja ese, como que el poquito de sigilo, el poquito de no sé qué, y bueno, ¿no? Pero ahí los Ventru Antitribu yo creo que también la pelean muy fuerte. Sí, totalmente de acuerdo. Hay otro clan que para mí siento que es muy toolboxero, que son los Gangrel. No específicamente los Anarch, sino pues esta cripta, bueno, estos Gangrels viejitos, grupo 1, 2, 3, que pues tenemos a esos Gangrel con Celerity, ¿no? Es una Mira, fíjate que la voy a objetar, porque es que yo creo que los Gangrel tienen esta cuestión que de lo que estábamos comentando todo al inicio del capítulo, ¿no? Para que vean que sí llevamos aquí el hilo de todo. Y es que los Gangrel sufren de una cosa muy, muy fea, que es ser esos como, pues ahora sí que los renegados de la camarilla, ¿no? En el sentido de que la cripta camarilla no termina de abusar por completo de las herramientas porque tienen el número más bajo de títulos de creo que todos los clanes camarilla, ¿no? Los buenos de la cripta camarilla, lo que pasa es que la buena es Stanislava. Y el hecho de que ella sea la buena quiere decir que no tienes acceso con ella a las cartas que ya estuvimos mencionando como grandes herramientas del toolbox de la camarilla, porque Stanislava no juega Parity Shift, Stanislava no juega Second Tradition, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que el ir sumando esas cosas hace que los Gangrel se queden un poco por debajo
Aunque sí te concedo que gracias a cartas como les acaban de dar esta de los ojos de lo salvaje, ¿no? Que es de clan, que se empiezan a enderezar, lo que tienen ellos de base en sus cartas de clan de te doy uno más de mano, baja sangre, tienes sigilo, tienes más fuerza, o sea, sí tienen muchas herramientas para hacerle ahí al toolbox, pero yo sí creo que se quedan ahí un pelito por debajo, ¿no? Esencialmente porque en sus meras disciplinas, cuando no son anarcas, su bloqueo no es tan impresionante, ni por clan ni por disciplinas, ni su combate termina siendo tan impresionante, y definitivamente herramientas para ir para adelante se las ven más complicadas, ¿no? Cierto, sí, hay pues gran frustración que siempre se cargaba, ¿no? De que los gangrels se armaban para ir a golpear y pues Majesty, ¿no? Pero sí creo que, que hoy en día existen ya más construcciones, más posibilidades, y es que esto yo lo menciono en relación con pues el acceso al Fortitude, ¿no? Claro. Que les va a permitir estar haciendo diferentes cosas en la mesa. Pero bueno, yo creo que hasta ahí podría argumentarte porque ciertamente tienes un muy buen punto. Pero todavía tenemos pendiente, todavía tenemos pendiente por ahí un mazo de Alastors con Stanislava y Xavier, y a ver qué tanto se aprovechan del Eyes of the Wild y a ver qué más, ¿no? Pero ahí está. Y ahora vámonos totalmente a las disciplinas, porque fíjate que aquí es una cosa curiosa, porque yo creo que aquí en el tema de las disciplinas va a haber cambios bastante radicales, ¿no? En el que yo creo que de las disciplinas más toolboxeras de todas, no necesariamente están ligadas con los clanes que acabamos de mencionar, ¿no? Pero a ver, dime tú, ¿cuáles son las disciplinas que a ti se te hacen con más capacidad de toolbox y por qué? Híjoles, esa es una pregunta bastante tramposa, Elvis, porque creo que tendríamos que ver, por ejemplo, si va en amalgama o no va en amalgama. Ya yo adelantaba que el el acceso a Fortitude es una de las disciplinas que te permite a ti pues mayor margen para poder hacer más cosas o para poder quedar preparado para reaccionar, etcétera, ¿no? No solamente eso, sino que también tienen cartas de reacción como esta Force Vigilance, también que es muy buena. No sé por qué casi no la veo que se juegue, pero yo considero Porque que no tenemos. Ah, ok. Bueno, probablemente sea por eso, pero yo creo que es una gran reacción, ¿no? Que te permite también tener versatilidad. Tienen acciones muy interesantes, como el masoquismo, por si quieres estar en combate, pueden salir de torpor. Es decir, el Fortitude por sí solo tiene los argumentos necesarios para ser una disciplina toolboxera. Ese sería Qué como locura, ¿eh? mi respuesta. Yo te juro por Dios que nunca hubiera imaginado que ibas a decir Fortitude. O sea, hasta estoy viendo cómo sale el halo así de tu cuerpo en su... Cuando de pronto dijo que el Ascendance es la mejor Master y no sé qué. Así es, ese halo es el que veo salir y que dice, sí, el Fortitude es la neta. Yo no lo hubiera imaginado, lo voy a considerar, pero a mí siempre el Fortitude, yo he tenido este gran problema con ese que... yo al Fortitude lo veo y veo dos cartas. O sea, yo veo Fortitude y veo Freak Drive y veo Rolling with the Punches y se acabó, ¿no? O sea, bueno, y luego están los clanes que le sacan provecho al Daring the Down, ¿no? O sea, pero esas son 3 cartas de Fortitude y yo no veo más. Entonces, sí me cuesta trabajo ver al Fortitude como una disciplina de toolbox, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, pienso en la disciplina más toolbox de todas y yo creo que a día de hoy, es que no puedo pensar en otra que no sea la taumaturgia. O sea, es que la taumaturgia es una locura. O sea, la taumaturgia te da sigilo, te da la capacidad de buscar los equipos que quieras y hacer esta transformación que ya dijimos de darle consistencia a tus mazos, a tus vampiros, a todo. En la taumaturgia tienes un combate decente, con prevención, con un poco de abuso sobre los que no van a combatir, etcétera, ¿no? Y tienes, o sea, hasta la capacidad de multiactuar y de lo que tú quieras, ¿no? Ya bajándonos o poniéndonos un poquito más raros, yo otra de las disciplinas que siempre he considerado como muy, muy toolbox es la vicisitud. O sea, y es que la vicisitud me parece impresionante en términos de lo eficiente que puede ser para usar sus cartas y sus efectos. Y es algo que ya tampoco quiero aclarar mucho porque lo mencionamos en su capítulo de vicisitud, pero es que tiene cartas combo impresionantes de sigilo o sangrado,
de sigilo o dodge, ¿no? O combate ahí. O que logres hacer esas cosas de que, o sea, el combate de los simis es una cosa impresionante porque da miedo una carta. O sea, es que a mí no me importa que Vicisitud tenga 30 cartas de combate, porque Vicisitud con el simple hecho del Chiroptean Marauder te mete en una cantidad de problemas y te pone en una cantidad de situaciones en las que tú puedes llevar solo esa carta en tu mazo, o sea, 6 copias de esa carta y tienes para pelear, o sea, decente. Entonces, a mí la Vicisitud también me parece una cosa brutalmente impresionante en este tema del toolbox, ¿no? Que además de pronto tengas acceso a ciertos, pues como herramientas para bloquear, ¿no? Por ejemplo, creo que tienes ahí con Vicisitud el globito ese que te da intercept. O sea, hay muchas buenas cosas, ¿no? Y no sé, o sea, no sé si hay alguna otra disciplina que a ti te merezca una opinión parecida. Yo por ahí tengo el ojo en dos, pero me espero a lo que tú puedas comentar. Sí, a ver si no, si coincidimos, mejor dicho, pues Dominate. Definitivamente, el Dominate tiene una prevalencia increíblemente versátil, ¿no? O sea, va para adelante, tiene la capacidad de deflectar, ¿no? De las patitas, ¿no? ¿Cómo es el Obedience, ¿no? Sí, sí, sí. Tiene muy buenas reacciones, puedes hacer bloteo con el mismo Dominate, ¿no? Entonces, siento que también el Dominate tiene ese feeling toolboxero. Fíjate que es una cosa rara. Yo la voy a conceder, pero al mismo tiempo no. Fíjate, a mí el Dominate se me hace las más especializadas de todas, porque yo al Dominate es sangrado, 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 ¿no? Y, o sea, no en el sentido nada más de ir para adelante, sino es, el Dominate juega con todo lo que tiene que ver con el sangrado, ¿no? Alrededor de él, encima, de atrás, todo, ¿no? Pero es solo sangrado. Pero lo que yo no puedo evitar ni contradecir ni nada es que yo sí veo una enorme, enorme, enorme diferencia entre los mazos Toolbox que pueden jugar Govern a los que no. Entonces, por mucho que a mí el Dominate no me parezca una disciplina de Toolbox en general, sí creo que se ha ganado un poco ese lugar a pulso de su mejor carta, que es el Govern. Sí, la verdad es que el Govern creo que es esa carta clásica que tiene estas dos utilidades maravillosas. Claro, una tiene una condicionante mayor, que es la de superior, pero más de en una ocasión se ha visto que se pueden sacar muchísimos vampiros gracias a este tipo de cartas, y además después si los tienes en la mano, pues vas para adelante, ¿no? Claro. No es como una carta que se te vaya a quedar ahí inútil, sino que te va a servir o para una o para la otra, pero te va a servir. Así es, así es. Y bueno, ¿tú qué otra disciplina ves para relacionada con Toolbox? Uf, pues mira, yo creo que habiendo mencionadas, o sea, ya habiendo mencionado las que mencionamos, la única otra que podría mencionar, de una manera, digamos, como realmente Toolbox, o sea, haciendo el análisis verdadero de lo que puede ser un Toolbox, es el animalismo. Y ahorita explico por qué, ¿no? Como menciones ahí honoríficas, a mí me hubiera gustado mencionar cosas como el Sanguinus o como la Tanatosis, pero yo sí quiero hacer este hincapié en que de pronto yo pensaba en esas disciplinas, ¿no? Como la Tanatosis, como el Sanguinus, porque uno dice es que tienen herramientas para todo, ¿no? O sea, el Sanguinus, por ejemplo, tiene herramientas de intercept y que puede ser intercept fuerte por su condición esta de que entre más bichos del mismo círculo tengas, más intercept ganas. Con el sigilo lo mismo, con el sangrado lo mismo y con el combate lo mismo, pero ¿qué pasa con el Sanguinus? Que todas esas cartas funcionan bien cuando te las llevas a la especialidad, porque ninguna de esas cartas te da flexibilidad de hacer una cosa o la otra, ¿no? Incluso, por ejemplo, su carta más parecida al Govern, que es el Hive Mind, el hecho de que te permita la multiacción no es lo mismo que el sangrar a básico, ¿no? Como lo puede ser el Govern, que efectivamente es, haces una cosa o la otra. El Hive Mind es, te doy la opción de bajar sangre o te doy la opción de que metas una carta adicional para que hagas tú otra cosa. Entonces, también no creo que el Sanguinius sea esa herramienta Toolbox, porque no te está dando la facilidad del combo de las opciones, ¿no? Y lo mismo con la Tanatosis. O sea, yo creo que la Tanatosis tiene muy buenas cartas para dar sigilo, muy buenas cartas de sinergia con los equipos, muy buenas cartas, por ejemplo, en los aliados o en el combate, pero ninguna de esas
me parece a mí que funcione con esta versatilidad del combo, ¿no? Entonces, sí, yo creo que la única que yo mencionaría por ahí sería el animalismo. Y el animalismo de una manera sorprendente, pero sí me gusta. Y con cartas que de pronto pueden parecer muy raras, y a lo mejor aquí sí nos vamos a tener que meter con amalgamas, pero bueno, es que el animalismo yo le veo en dos cartas espectaculares que son, por ejemplo, el Mind of the Wilds y el Red the Winds, sus dos amalgamas con Auspex, me parecen una cosa espectacular, ¿no? El me enderezo con uno de Intercept o que no me gire yo cuando estoy ya levantado para bloquear, me parece de una flexibilidad impresionante, ¿no? O sea, se parece al nuevo de los Anarcas del Organized Resistance, pero yo creo que ese efecto básico de no me giro cuando bloqueo lo hace más flexible que la otra. Y el Red of the Winds me parece el Mind of the Wilds me parece una carta bajita a la mano impresionante para pasar tus acciones, ¿no? El hecho de que es uno de sigilo, pero por otro lado es, si me bloqueas, no hay combat ends, ¿no? Y yo consigo una maniobra. Lo cual, ¿qué pasa? Que muchas veces, con lo duro que puede ser el animalismo del combate, es una carta que te permite pasar tus acciones o tener un combate eficiente. Porque ahora ves, quizás me bloqueo, no sé qué, sí, está bien. Pues mira, a básico, y no hay combat ends y yo tengo mi maniobra. Y es sorprendente que esta carta, que no viene etiquetada como combo, de pronto virtualmente lo sea, porque a pesar de que no dice combate, tú la terminas ocupando para darle valor al combate. Entonces, desde ahí yo creo que ya empezamos fuerte, ¿no? Y más allá de eso, a mí lo que me gusta del animalismo es de pronto lo eficientes que pueden ser muchas de sus cartas así de manera individual, ¿no? Por ejemplo, los Carrion Crows o cosas como el Terror Frenzy, aunque tú no lleves un combate así de mucho combo, de que tú no lleves tu Save from Bats, que tú no lleves todo un armatoste fuerte, cualquiera de esas dos cartas, ya en una estrategia toolbox, ya te permiten abusar de los mazos que no combaten o que combaten de una manera, o sea, a tu mismo nivel o menos eficiente que tú, ¿no? Tú ya les estás sacando ventaja y eso es en una sola carta, no necesitas llevar 3 cartas de combate para pegar más duro que el otro, ¿no? Solo necesitas tus Carrion Crows y con eso ya estás ganando, ¿no? Entonces, esa parte a mí me gusta mucho. Claro, o el mismo Deep Song, ¿no? Claro, o sea, el Deep Song que me parece una carta impresionante, o sea, es Bleed o Rush, o sea, yo creo que a su propia manera cumple un poco con esta función de lo que decíamos con el Govern, ¿no? Que es o controlo la mesa o voy para adelante, pero de cualquiera de las dos y sobre todo por los clanes y cómo viene repartida esta disciplina dentro de los vampiros del juego, pues termina siendo muy muy eficiente el Deep Song en términos de un toolbox, ¿no? Claro, fíjate que ahorita que hablamos del animalismo, es que es una disciplina tan versátil que queda con muchísimas cosas. Por ejemplo, esta combinación que ahorita estoy jugando, que es la de pues, el animalismo con la obtenebración, es una locura, ¿no? Que también da ese feeling de toolbox gracias justamente al animalismo. Entonces, Claro. si bien tienes el acceso al govern, etcétera, lo que a veces tú deseas es entrar en combate, no necesariamente bajar la sangre, ¿no? Porque pues por una estrategia como de bloqueo pues necesitas hacer el clásico taste. Y puede ser que nadie te bloquee haciendo un bleed, pero ¿qué tal si tú vas y le haces mejor el rush? Entonces sí es una cosa muy interesante el animalismo. No me la esperaba definitivamente. Pensé que ibas a decir otra cosa. Es que, mira, yo creo que para mí un poco lo que cierra el círculo del animalismo es este otro lado del toolbox que mencionábamos, de la cuestión de los permanentes y de cómo te permiten un poco esa economía de las cartas, ¿no? El hecho de que tú puedas de pronto depender de cosas como como el Raven Spy, como el mismo ejército de ratas para tú estar teniendo una presión constante en la mesa, te ayuda a que de pronto tú puedas meter otro, o sea, no tienes que llenar tu mazo de 18, 16, 20 cartas transitorias de Intercept, ¿no? Porque a lo mejor tú puedes jugar con tus Raven Spy, hacerte un mazo más pequeño y sabes que de alguna u otra manera vas a estar encontrando estas herramientas de manera consistente, ¿no? Y los huecos que tú te estás ahorrando o es para eso, como digo, o sea, hacer tu mazo más pequeño y buscar la consistencia, o te puedes meter
tu poco de sigilo de Nosferatu para pasar tus acciones clave, tu presence de las Arimanes o de los Guruji para ir hacia adelante, o sea, te da esta clase de flexibilidad, ¿no? Y luego, bueno, la otra carta que a mí me parece impresionante es algo como los gatitos, ¿no? O sea, Cat's Guidance. Cat's Guidance, ¿no? Me parece una carta espectacular. O sea, de o me enderezo o consigo uno de Intercept, yo creo que también, aunque de nuevo son de estas cartas combo que no parece como tan combo porque no, o sea, todo el efecto es en reacción, pero esa doble utilidad que tiene me parece brutal, ¿no? Entonces, a mí sí me gusta el animalismo como una disciplina toolbox, aunque sí repito, no al mismo estilo como yo pondría a la vicisitud o a la taumaturgia, sino un poco extendiéndolo a cómo el animalismo es, no nada más así en su abstracto, sino efectivamente cómo está repartido en el juego, ¿no? Así es. Bueno, pues te lo concedo definitivamente. Muy bien. Y pues mira, yo creo que con eso más o menos podemos ir un poco cerrando, ¿no? Creo que ya revisamos a grandes rasgos todo lo que puede implicar los toolbox. Yo confío en que los capítulos que sigan, en lo que vamos a analizar los mazos, que bueno, para que sepan, vamos a estar revisando en esta sección el Tremor, el de Stanislava y el Banu Hakim. Yo creo que se va a ver muy claramente con ejemplos bien concretos de los mazos, de su funcionamiento, de las cartas que traen. ¿Por qué estamos metiendo a esos mazos en el toolbox? Y poniendo ejemplos claros de todo esto que acabamos de mencionar, ¿no? Y de alguna manera una suerte de guía, ¿no? Porque pues no es en vano, por ejemplo, que el Tremor de B5, que viene en un kit de inicio, sea también pues muy efectivo a la hora de que las personas comienzan a gestionarlo. Y fíjate que me he dado cuenta que por alguna razón muchos nuevos jugadores les gustan demasiado las estrategias toolboxeras. Sí, totalmente. Que tengo mi opinión ahí, pero la voy a dejar para las final words, así que vámonos para allá. Todas las voces de la cultura friki están en Las Voces del Onder. Escúchalos en Spotify y otras plataformas. Por favor, coméntanos ya, para cerrar este capítulo, cuáles son tus final words acerca del toolbox como arquetipo y un poquito a lo mejor de qué esperas de los siguientes capítulos. Bueno, yo siempre he tenido muchísimos problemas con este arquetipo, con el toolbox, dado que mi estilo de juego siempre ha sido más reactivo. Sin embargo, creo que son mazos que pueden plantarse en una mesa y no moverse y ser dominantes todo el tiempo, pero también tienen una capacidad de reponerse ante cualquier tipo de situación gracias a la versatilidad que tienen. Y sí creo que es un tipo de mazo que va muy de acuerdo con la personalidad de los jugadores. O sea, yo creo firmemente que un jugador que tiene una mente muy abierta para diferentes circunstancias puede evidentemente gestionar de una manera distinta los mazos toolbox. Entonces va muy ligado a un tipo de personalidad. Por ejemplo, en el caso, a ti te gustan demasiado los mazos toolbox, siempre estás pensando como en diferentes estrategias, entonces hago mucho esa relación. Perfecto, o sea, digo que sí, que yo me quedo con lo que dijiste y para mis final words la verdad es que sí tomo eso porque a mí sí me gusta mucho los mazos toolbox, ¿no? Yo le mando de una vez un saludo a mi gran amigo Guille, que en algún momento platicábamos de esta como belleza del toolbox, ¿no? Y hablábamos de lo bonito que es ver las cartas ciclar y todo moverse y en donde parece que como que tienes un ritmo de juego en el que todo fluye, ¿no? En el que no te detienes por opiniones así, perdón, que diga, por decisiones como de maneras abruptas, en el que no te detienes porque no debes hacer lo único que hace tu mazo, o sea, es yo juego y juego y juego y juego y no dejo de jugar, ¿no? Entonces tienen esa gran belleza los mazos toolbox, a mí me fascinan. Me fascina también esa, digamos, como capacidad, decíamos que a cualquier mazo, a cualquier clan, a cualquier vampiro, tú le puedes armar un toolbox feo y jugar con el vampiro que tú quieras, con las estrategias que tú quieras, aunque no sea lo más eficiente del mundo, pero encuentras la combinación de cartas óptima, digamos, entre las disciplinas que juegas, entre los clanes que juegas, entre las sectas que juegas, para tener ese poquito de todo que te dejen ahí ir surfeando la mesa
Y también algo que me gusta mucho del Toolbox es a lo que nos referíamos, y a lo mejor eso es algo a lo que tú te referías cuando hablabas de esta parte de las decisiones y del todo, que lo que sí hace el mazo Toolbox es de pronto sacar mucho a flote pues ahora sí que la skill del jugador, por llamarlo de alguna manera, ¿no? En el sentido en el que si tu mazo no es perfecto en nada, ¿no? Y puedes hacer medianamente todas las cosas, el hecho de que ese medianamente se convierta en un hacerlo bien, hacerlo eficiente, hacerlo poderoso en la mesa, depende completamente del jugador, y a mí me gusta mucho esa sensación de los mazos Toolbox, ¿no? Entonces, yo para los siguientes capítulos, insisto, espero que logremos ahí poner bien sobre la mesa el por qué, o sea, vaya, cuáles son esos puntos fuertes que hacen de los mazos Toolbox, darles el nombre a mazos que a lo mejor no todo el tiempo consideramos Toolbox, como puede ser el de Stanislava, como puede ser el mismo del Banu Hakimi, incluso en sus versiones que parecen más especializadas. Y pues nada, ¿no? Yo animo mucho, sobre todo, como bien dice Alberto, a la gente nueva que tiene un gustillo por estos de pronto arquetipos, que los prueben y los agoten, porque a mí me parece la manera más fuera de toda competitividad y fuera de esto que de pronto nos ponemos en modo muy torneo y todo, la manera más fluida, más enganchadora que tiene uno de jugar este juego, ¿no? A mí me encantan los Toolbox. Así es, y como te digo, tiene mucho que ver con una personalidad muy dinámica. O sea, los Toolbox tienen que estar haciendo acciones, moviendo mesa, moviendo mano y buscando la estrategia necesaria justo para que pueda desarrollarse de la forma más óptima. Pero bueno, a mí me faltaron mis saludos. Yo quiero saludar al Chups. Un gran saludo, que a él le encanta todo lo que tenga que ver con su Temporis y con Arica, y todos sus mazos tienen esta tendencia también toolboxera, que todo el tiempo sus minions estén haciendo cosas. Y pues un saludo a Lalo, del quien he aprendido mucho también sobre este arquetipo. A ti no te saludo porque estoy aquí contigo, ¿verdad? A Carlos también, que tiene estos mazos de Ravnos que hacen y deshacen y quién sabe cuánto actúan y bloquean, pelean y no sé, ya después estás peleando con la misma sombra. También tiene un perfil bastante toolboxero. Perfecto. Yo de mis saludos me voy a sumar allá a los tuyos para todo el equipo que faltó el día de hoy de Masterface. Un gran abrazo, esperamos que ya para el siguiente capítulo tengamos el roster completo. Le quiero mandar también un gran saludo por allá hasta las tierras chilenas al abuelo, a Backwinder, porque él es un gran jugador de Tremor que le tiene mucho cariño, y estamos hablando de que vamos a medir a los Toolbox con la vara de los Tremor. Esperamos que para ese capítulo, evidentemente vamos a buscar aquí ficharlo, traerlo como nuestro jugador de la banca, y que nos cuente absolutamente todo lo que pueda de los arquetipos Tremor. Digo de los porque a pesar de que vamos a revisar el arquetipo, pues el preconstruido ya sabemos que es el más clásico y la guía para armar Tremors en general. Y pues nada, un gran saludo simplemente a toda la gente que nos escucha semana con semana, que está esperando aquí a que saquemos el capítulo, a que no se retrase la edición, a que no nos retrasemos con las grabaciones, a que todo salga bien. Pues un gran saludo a toda nuestra comunidad. Y pues con eso vamos terminando, no sin antes recordarles que si a ustedes les gusta todo lo que tiene que ver con Vampiro la Mascarada, este encantador juego de cartas, los cómics, los juegos de mesa, los libros de rol, las novelas, las series, las feas del pasado o las esperemos que buenas que están próximas por llegar, etcétera, etcétera, por favor, compártanos. Gracias por escuchar Masterface. Encuéntranos en Facebook, Instagram y YouTube como Betes México. Cortinillas y menciones, Pami West. Datos de contacto en la descripción.